Hola maestro, ¿cómo está? Espero que se encuentre muy bien. Mi equipo y yo le vamos a presentar como proyecto final la determinación del flux molar y del coeficiente convectivo volumétrico en un sistema de humidificación por burbujeo. El equipo está conformado por Pimente Mejía, Juan de Dios, Lomelí Montes, Axel Ramón, Rodríguez Lara, Pablo Elías y su servidor, Aro Díaz, Carlos Alberto. Como introducción tenemos que la transferencia de masa es un fenómeno fundamental en múltiples procesos industriales, como la purificación de gases, la humidificación del aire y la producción de agua potable. En este experimento se analiza el proceso de humidificación por medio de burbujeo, en el cual se introduce el aire a través de un líquido, generando un intercambio de masa entre ambas fases. A pesar de estos factores, como el tamaño de las burbujas puede afectar la eficiencia del proceso, en este estudio se omite para facilitar el análisis. Tenemos como propósito principal determinar el flujo molar de agua transferida al aire bajo condiciones de estado estacionario, es decir, cuando las propiedades de entrada y salida del sistema permanecen constantes. Para ello, se hace uso de la carta psicométrica para conocer la concentración inicial de vapor de agua en el aire y posteriormente se calcula el flujo molar a partir de la diferencia de concentraciones, el caudal de aire y el coeficiente convectivo volumétrico. Este enfoque permite evaluar la eficiencia del sistema sin requerir una estimación detallada del área de contacto, lo cual resulta útil en el diseño y optimización de equipos industriales que operan bajo principios similares. Bueno, para comenzar, ¿qué es una columna de platos? Es un equipo fundamental en muchos procesos industriales donde es necesario separar mezclas líquido-gas. Es comúnmente utilizada en operaciones unitarias como la destilación, la absorción y la extracción. Estas columnas tienen una estructura cilíndrica en cuyo interior se encuentran dispuestos una serie de platos de manera vertical. El objetivo principal de estos platos es aumentar la interacción entre la fase líquida y la fase gaseosa, favoreciendo así la transferencia de masa y energía. También existen distintos tipos de plato. Entre los más comunes están los de válvulas, los de campana, los perforados y los de burbujeo. En particular, en las columnas de burbujeo, el líquido desciende de un plato a otro por gravedad, mientras que el vapor asciende desde el rehervidor atravesando los orificios o válvulas de los platos. Este ascenso genera burbujas dentro del líquido, lo que aumenta el contacto entre las fases y mejora significativamente la eficiencia del proceso. Cada plato en la columna actúa como una etapa de equilibrio. Esto significa que en cada uno de ellos ocurre un intercambio de componentes entre las fases. El componente más volátil tiende a pasar al vapor, mientras que el menos volátil permanece en el líquido. De esta forma, conforme el vapor asciende por la columna, se va enriqueciendo con los componentes más volátiles. Algunas aplicaciones y ventajas serían que son ideales para manejar caudales elevados, trabajar con mezclas complejas y operar en procesos continuos. Su diseño permite una buena eficiencia en la separación, lo que hace indispensable en la industria petroquímica, farmacéutica, alimentaria y entre muchas otras. Para algunas condiciones de operaciones consideraremos un caudal de equilibrio entre el líquido descendente y el vapor ascendente, una presión adecuada que permita el ascenso del gas a una velocidad óptima y una temperatura que controle adecuadamente los puntos de equilibrio entre las fases. Los materiales utilizados para el proyecto para llevarlo a cabo fueron los siguientes: bomba de aire Elite 800 para acuario, tubo de PVC de 4 pulgadas con un largo de 30 centímetros, 4 piedras difusoras de aire de 2.5 centímetros de diámetro, termómetro y higrómetro digital con sonda, cople de PVC de 4 pulgadas, 2 tapas de PVC de 4 pulgadas, silicón frío, pegamento instantáneo, manguera de plástico de 5 milímetros de diámetro por 1 metro de largo, 4 tapas plásticas adicionales como base. Para el desarrollo del proyecto. Para el primer paso consistió en tomar una tapa de PVC a la que se le recortaron las paredes para que encajara perfectamente dentro del tubo. Posteriormente se le realizaron 3 orificios del tamaño adecuado para que las salidas de las piedras difusoras colocándose de forma triangular.
Este disco se instaló a 2/3 de la altura de la base del tubo para permitir una buena distribución del gas y favorecer la generación de las burbujas. Inmediatamente después de eso, una vez colocado el disco, se aplicó silicón frío tanto alrededor del líquido como de las conexiones de los burbujeadores. Esto fue fundamental para evitar filtraciones de aire o líquido durante el funcionamiento del sistema. Para el tercer paso se instaló un cople en el extremo superior de la tubería. Este cople permitió que el sistema sea hermético, además facilita la colocación de la tapa superior para cerrarlo adecuadamente. Para el cuarto paso fue que a la bomba de aire se conectó una manguera de 5 milímetros de diámetro. Esta manguera fue perforada en 3 puntos para conectar una manguera más delgada hacia cada piedra aeradora, permitiendo así una distribución uniforme del flujo del aire. Con la ayuda de la broca se perforó la parte superior del tubo. Este orificio permitió la inserción del termómetro hidrómetro, con el que se pueden registrar las condiciones internas del sistema. Para el último paso, en la parte inferior del tubo se colocaron 4 tapaderas que actúan como patas. Esto elevó el sistema para que las mangueras tuvieran el espacio suficiente y el aire pudiera circular sin obstrucciones. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a presentar sobre los cálculos que hicimos respecto al proyecto. Bueno, primero lo que hicimos fue calcular el caudal del aire, que lo hicimos con esta fórmula que es el caudal de aire igual al de agua por la diferencia, por la densidad del agua y del aire. Y según las especificaciones de la bomba, el caudal que daba la bomba era de 1.1 litros por hora. Y sacamos las densidades estándar de cada una de las dos sustancias, lo cual nos dio como 916.67 litros por hora, y ya transformándolo por segundo, pues es 0.255 litros. Después de esta parte calculamos la presión vapor saturado con la ecuación de Antoine para el agua, la cual la tenemos ahí, que es el logaritmo base 10 de la presión de saturación igual a una constante menos una fracción con unas constantes, las cuales las constantes las obtuvimos del libro de Perry, de Chemical Engineer, de quinta edición, de la tabla B4, como dice ahí. La temperatura promedio que sacamos fue de 27.4 aproximadamente. Entre todas las experimentaciones que hicimos, esa no la quedamos porque es la que más nos funcionó. Y pues la presión la obtuvimos, la despejamos de la ecuación y nos dio de 27.37 miligramos de mercurio. Estamos trabajando con miligramos de mercurio porque es más sencillo decirlo por una forma así. Como tercer paso, pues sacamos la humedad relativa y la fracción molar de agua, de vapor de agua, perdón. Con el mismo libro, con la tabla B13, obtenemos la presión vapor a 27.4 grados. Que es el promedio de la temperatura, y nos salió que prácticamente de humedad relativa teníamos 100%, y en nuestro experimento el termómetro sí nos llegó a 100%, entonces pues sí nos hizo correcto. Entonces después sacamos la fracción molar. El AH es la humedad absoluta, que la sacamos de acuerdo a la carta psicométrica. Entonces ahí tenemos la ecuación de la fracción molar de agua, de vapor de agua, lo cual nos dio de 0.05048 moles de agua por mol de mezcla, que es las unidades de la fracción molar. Después, bueno, esa era la fracción molar de agua, de vapor de agua del ambiente. Después le sacamos la presión parcial y la fracción molar de saturación, los cuales aquí vienen ya las ecuaciones de la presión de saturación, que nos dio de 23.72 miligramos de mercurio, y la fracción molar de saturación fue de 0.037 con sus respectivas unidades. Y después sacamos la concentración molar de aire húmedo y de aire saturado, lo cual en el aire húmedo nos dio de 1.2651 moles por metro cúbico, y en aire saturado nos dio de 1.266. Es muy parecido, están muy similares, nomás por unas cuantas decimales. Y la velocidad
superficial y el área de contacto. Ok, pues aquí sacamos que nos dio de 3.15 por 10 a la menos 2 metros sobre segundo. Ya ahí podemos ver que usamos el caudal del agua que nos había resultado de 2.55 acá arriba, en litros por segundo, sobre pues el área superficial de nuestro tubo. Entonces eso fue lo que nos dio. Y el coeficiente convectivo volumétrico, aquí lo sacamos volumétrico. Entonces obtuvimos esta ecuación para el coeficiente convectivo, la obtuvimos y la adaptamos para pues que nos den los resultados, y nos dio que era de 1.14 sobre segundo. Ese fue el coeficiente convectivo. Y pues al final, pues nomás por observar cómo era el flujo molar de transferencia tanto del agua al aire. Entonces nos salió que fue de 1.03 por 10 a la menos 3 metros sobre segundos. Y prácticamente las ecuaciones, los resultados no están, los cálculos no son nada del otro mundo. Entonces todo se fue sacando conforme se obtenían datos y se calculaban. Entonces prácticamente son todas las ecuaciones que usamos. Así que muchas gracias. Después van a presentarles lo demás. Para marcar los resultados, básicamente reflejan un comportamiento dentro de un sistema de humidificación de una columna de platos. En este caso, con la utilización de 1.5 litros de agua, 4 piedras difusoras y aproximadamente unos 15 minutos de exposición ante este flujo, tenemos que los valores clave calculados en las mediciones y estimaciones son los siguientes. Una presión de vapor saturada de aproximadamente 27.37 milímetros de mercurio, un caudal volumétrico de al 2.55 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo, una velocidad superficial de aproximadamente 0.0315 metros sobre segundo, concentraciones molares de 1.266 moles sobre metro cúbico en la saturación. En la no saturación más o menos muy similar, 1.2651 moles sobre metro cúbico, y con todos los cálculos nos da un coeficiente convectivo volumétrico de 1.14 sobre segundo, un flujo molar de transferencia de agua en aire de 1.03 por 10 a la menos 3 moles sobre metro cuadrado segundo. Y ya que tenemos todos estos resultados, podemos observar una tasa de humidificación apreciable dentro de un sistema de burbujeo a pequeña escala en este caso. Sin embargo, que sirve como clave para validar una mayor escala y ciertos conceptos importantes de todo lo que corresponde a los coeficientes convectivos de transferencia de masa y con todo lo que corresponde a la materia. Así que pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente ocasión. Chao.